Mis hermanos, saludos y abrazos fraternales. Una de las peculiaridades de la Biblia en general es su precisión. Y no su precisión en términos de números o fechas, no. En términos de principios. El Señor nunca usó palabras de más, nunca usó palabras de menos, cuando transmitió un principio o un consejo. Lo hizo de manera precisa. Muchas veces en una sola oración nos brindaba un tratado de teología. Quisiera referirme a uno de esos pasajes en donde el Señor transmitió una riqueza de conceptos, usando pocas palabras. Quisiera hablarles sobre el tema un mensaje en 3 palabras. Y tomo de el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 15 y 16, 3 palabras que él usa en esos 2 versículos. Amáis, guardad y consolador. Son las 3 palabras a las que queremos hacer referencia. Empecemos con la primera, amar. El verbo amar en español es solo uno. El verbo amar lo usamos en español para referirnos al amor que siente una madre por un hijo, por ejemplo. Pero también se usa la palabra amor para designar ese sentimiento que tienen 2 novios. En griego, la palabra amor tiene por lo menos 4 acepciones. Storge, que es primeramente la palabra griega, se refiere al amor entre familiares, el amor entre hermanos de sangre o hermanos espirituales. Nosotros somos la familia de la fe. Se dan casos en que a veces uno llega a amar a los hermanos de la iglesia tanto o igual o más a veces que la propia familia. La segunda palabra que designa otro aspecto de la palabra amor es la palabra eros, el cual se refiere al amor que se profesa una pareja de esposos. Hoy día el hombre se ha encargado de inventar todo tipo de distorsiones del amor eros. Tanto es así que vemos enamoramientos hasta por la internet. A veces funcionan y otras veces no funcionan. ¿Por qué? ¿Qué clase de enamoramiento es ese? A propósito de internet, en cierta ocasión una pareja se enamoró y se casó por internet. Nunca se vieron frente a frente, nunca se vieron cara a cara. Todo fue virtual hasta que llegó la noche de bodas. Y ya en el hotel la novia pidió un vaso con agua. Y cuando se lo trajeron, la novia se sacó un ojo y lo metió en el vaso de agua. Más tarde tomó su pierna, le dio varias vueltas, la destornilló, se la desencajó y la puso debajo de la cama. Luego, el brazo izquierdo se lo desatornilló y lo puso al lado de la cama, bajo la mirada asustada del recién esposo. Por último, se quitó la cabellera y en ese momento el hombre no aguantó y dijo: mi amor, ¿eres de verdad o eres la hija de Frankenstein? Algunos se han enamorado por internet y sin saberlo se han casado con la hija de Medialuna, de Mandíbula o el descuartizador de Londres. La tercera palabra griega que describe otro tipo de amor es el filo. Filo describe el amor fraternal. Es el amor que puso Dios en Jonatán para David. El amor que le salvó la vida como hermanos. La segunda palabra que encontramos en Juan 14:15 es tereo o guardar. Tereo a su vez tiene 3 posibles significados. El primero es vigilar. Es como si nos dijera: si me amáis, vigilen mi palabra. Es decir, preocúpense por mi palabra.
Tomen tiempo para mi palabra. La palabra de Dios necesita ser escudriñada. La palabra de Dios necesita ser meditada. La palabra de Dios necesita ser asimilada y convertida en obra, en acción. Pero para ello necesitamos dedicarle tiempo a la palabra. El segundo significado de téreo es añorar. La añoranza es una melancolía, una tristeza que se siente por la pérdida de algo o por una situación agradable que ya pasó. Añoramos aquellos momentos agradables, aquellos momentos que pasamos con nuestros hijos cuando estaban pequeños. Añoramos los momentos con nuestros seres queridos cuando estaban con nosotros físicamente. Añoramos una palabra de parte de Dios. Añoramos esos momentos gratos en la presencia de Dios. Aquí la palabra parece decirnos ahora todas esas cosas buenas que te da Dios. Existe un tercer significado de esta palabra, tereo, o guardar, y es estar a la expectativa. El Señor le dice a Pedro, si tú me amas, está a la expectativa de mi palabra. Debemos estar a la expectativa de lo que Él nos va a decir. Nuestra expectativa debe ser algo nuevo de parte de Dios. No se trata de una espera por la misma cosa. El Evangelio de Juan, en su capítulo 5, nos cuenta la experiencia de un hombre que esperaba que las aguas se movieran en un estanque, usted lo recuerda, con la esperanza de ser sanado. La escena se inicia cuando Jesús sube a Jerusalén, a una fiesta religiosa de los judíos. Ahí estaba el estanque de los 5 pórticos, o el estanque Betesda. Unos manuscritos dicen Bethsada, otros dicen Betsaida, otros dicen Belzeta. Así que cuando lo lea, no se confunda, es el mismo estanque. En el versículo 6 nos detalla que Jesús ve al hombre acostado y se produce un milagro perceptible para algunos. Y supo, dice la palabra. ¿Quién le dijo a Jesús que el hombre llevaba mucho tiempo así? Nadie. Él lo sabía en su capacidad divina. Jesús le pregunta si quiere ser salvo. El hombre respondió, es que no puedo, Señor, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Aquí no debemos dejar escapar un detalle importante. La versión Reina Valera empieza en el versículo 7 con la palabra Señor y deja abierta la interpretación a que este Señor reconocía a Jesús como su Señor. Pero lo cierto es que el hombre no veía a Jesús como alguien que le podía sanar, porque la verdad es que este hombre no sabía quién era Jesús. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el versículo 13 dice que este hombre no sabía quién era Jesús. El milagro de sanidad es inmediato y completo. Pero aquí hay una diferencia con el resto de las sanidades que hizo el Señor Jesús, porque no se menciona que el hombre tenía fe. Es más, pareciera que fuera imposible que este hombre depositara su fe en Jesús, porque ni siquiera sabía su nombre. Aquí tenemos una enseñanza. La fe es un requisito para que Jesús sane a las personas, pero es un requisito para el ser humano. Para Él como Dios, la fe no es absolutamente necesaria. Él puede sanar en su perfecta sabiduría, en su perfecta soberanía. Hay otra enseñanza muy importante que extraemos de este hecho. Este hombre tenía su fe en otra cosa. Su expectativa, su tereos o esperanza, no estaba en Jesús. Él esperaba que se movieran las aguas como siempre. Lo único en lo que pensaba este hombre era en llegar al estanque para poder librarse de su mal. Pero debemos aprender que tenemos un Dios de variedades.
Por eso el Señor nos dice en Juan 14:15, si me amáis, tereos, es decir, guarden y vigilen mis mandamientos. Si me aman, estén a la expectativa de mi palabra. Estar a la expectativa es vivir su providencia cada día. La tercera palabra que queremos resaltar en este breve momento es la oración del Señor señalada en Juan 14:15. Es consolador. La presencia física de Jesús entre sus discípulos estaba llegando a su fin. Este era el plan de Dios. Ya no iban a poder seguir disfrutando de su compañía. Y esa intimidad que habían tenido durante el ministerio del Señor en la tierra, no la iban a tener. Pero eso no quería decir que iban a quedar huérfanos. El Padre les iba a dar otro consolador. La palabra consolador es la traducción que tradicionalmente se ha aceptado, pero el sentido que le da pleno significado al término no es la palabra consolador. El vocablo parácletos no solo se refiere a consolar o confortar, sino más bien se refiere a la defensa de una causa. En Jerusalén se usaban parácletos para designar a aquel abogado que se colocaba al lado de alguien para defenderlo jurídicamente de cualquier ataque. También encierra la idea del niño que se acurruca en el pecho de su madre, su parácletos, buscando su protección. En cierta ocasión en la escuela, el maestro le preguntó a un niño, a ver, Enriquito, dígame, ¿quién descubrió la América? El niño estaba un poco indeciso y contestó, maestro, yo no sé, pero lo aseguro que yo no fui. El maestro quedó congelado al oír esta respuesta. A la semana siguiente, el maestro volvió a preguntarle al niño, pensando que el niño iba a investigar. Enriquito, ¿quién descubrió la América? El niño le contestó, maestro, yo le dije que yo no había sido. Si usted no lo cree, pregúntele a mi papá. El maestro, consternado, fue a la casa del niño y aprovechó para preguntarle al papá, señor, usted sabe que yo le pregunté a su hijo que quién había descubierto la América y el niño dice que él no fue. Y el papá le respondió al maestro, mire maestro, si el niño le dice que él no fue, es porque él no fue. Al oír esto, el maestro bajó la cabeza y salió muy triste de la casa. Llamó a un taxi y antes de salir le comentó al conductor del taxi. Estoy muy triste, dice, por lo que he escuchado. Y el taxista respondió, mire señor, yo conozco ese lugar y yo conozco a toda esa gente. Eso es mentira lo que están diciendo. Si ellos dicen que no la descubrieron, es porque sí la descubrieron. Esto nos pasa porque no tenemos un paráclito que nos guíe. Pero nosotros sí tenemos un ayudador que se llama el Espíritu Santo de Dios. Pablo, lleno del Espíritu Santo, le escribió a los corintios de esta manera, 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos motiva, el amor de Cristo nos impulsa. ¿Qué nos motiva a hacer las cosas para Dios? ¿La obediencia? ¿La disciplina? ¿El temor? El amor de Dios debe ser el primero en motivarnos. El Señor dijo una vez en Juan 15:9, permanezcan en mi amor, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. ¿Percibimos la vivencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas? ¿Percibimos la presencia del Espíritu dentro de nosotros, orientándonos, guiándonos
y guardándonos. Bendiciones.